¿Qué tal? Te doy la bienvenida a este canal. Y a partir de este momento, nuestro canal. Romperé el protocolo relativo a proporcionarte las características de este espacio. Porque leí una frase que decidí aplicar. Si una persona no te demuestra con hechos lo que dice, no es necesario escuchar sus palabras. Hoy paso entonces a mostrarte y obviamente compartirte el contenido de este primer video. Si la existencia de las leyes es importante para regular la conducta entre las personas y resulta una obligación cumplir con su contenido, entonces es importante y debe resultar obligatorio que quienes intervienen en el procedimiento de creación de una ley o en su reforma conozcan el contenido de la Constitución y de sus principios, así como el contenido de los diversos tratados internacionales, incluso el contenido de las observaciones generales. Mi nombre es Luis Antonio Canseco, consultor en Derecho. A través de este espacio te voy a platicar acerca de la evolución de las normas generales, inconstitucionales e inconvencionales. Cuando por el desconocimiento, la falta de experiencia o alguna otra circunstancia se crea una ley o se reforma sin respetar el contenido de la Constitución o de sus principios, el resultado será una ley inconstitucional. En tanto que si lo que no se respeta es el contenido del tratado internacional, entonces el resultado será una ley inconvencional. En México existen algunas leyes con contenido inconstitucional e inconvencional. Sin embargo, se ha avanzado y se continúa trabajando para mejorar las condiciones de goce y ejercicio de los derechos. Te comparto algunos casos. 1. ¿Cuántos de nosotros tenemos un amigo, un familiar, que hace algunos años, cuando se divorció, estuvo obligado a demostrar con testigos u otra prueba la causal por la que solicitaba el divorcio? Porque así lo exigía una ley, que era contraria a la Constitución, al Tratado Internacional, que vulneraba un derecho, el libre desarrollo de la personalidad. Pero actualmente puedes solicitar el divorcio, sin necesidad de expresar motivo alguno, sin necesidad de probar alguna causal. 2. Hace algunos años, cuando una persona contraía matrimonio y antes de cumplir el primer año de casados, se daba cuenta que esa vida en pareja no estaba funcionando, no podía solicitar el divorcio. Tenía que esperar que se cumpliera el año de matrimonio, porque así lo establecía una ley, que era contraria a la Constitución, al Tratado Internacional, que vulneraba un derecho, el libre desarrollo de la personalidad. Pero ahora puedes solicitar el divorcio sin necesidad de esperar que transcurra el año de matrimonio. 3. Probablemente, como yo, llevas primero el apellido paterno y enseguida el apellido materno, porque así lo estableció una ley inconstitucional que vulneraba el derecho al nombre en relación con el derecho a la vida privada, familiar, que limitó el derecho de nuestros padres a decidir el orden de nuestros apellidos. Pero actualmente los padres tienen el derecho de decidir el orden de los apellidos de sus hijos. 4. Seguramente en algún momento escuchaste o leíste acerca del derecho al matrimonio, derecho al concubinato, derecho a la pensión de viudez entre hombre y mujer. Porque así fue redactada la ley, transgrediendo la Constitución, vulnerando el principio de igualdad y no discriminación. Pero hoy es una realidad la progresividad de estos derechos, al extenderse en las parejas del mismo sexo. Y antes de pasar con el punto número 5, y en esta temática de los derechos en las parejas del mismo sexo y del principio de igualdad y no discriminación, te comento que hace aproximadamente un mes, el máximo tribunal en México resolvió un amparo, en el que determinó que una porción del artículo 384 del Código Civil de Aguascalientes es inconstitucional. De tal manera que el hijo biológico de una mujer puede ser reconocido en su acta de nacimiento por otra mujer con quien ella quiera formar una familia. Esto significa que el menor de edad tendrá un acta de nacimiento donde aparecerá el nombre de las dos mamás por tratarse de una pareja homoparental. 5. Si una ley señala una edad determinada, por ejemplo 7 años,
para que un menor de edad pueda ser escuchado en un proceso en el que se pueda afectar su esfera jurídica. Por ejemplo, en un asunto relativo a su guarda y custodia, es evidente que es inconstitucional e inconvencional, porque la edad biológica de los niños y de las niñas no puede ser un criterio que determine su participación en el proceso. Lo que debe tomarse en consideración es su madurez, su capacidad para comprender el asunto y evitar de esta manera vulnerar su derecho de participar en el proceso a expresar su opinión. 6. Identificaré dos estados de la República Mexicana como Estado 1 y Estado 2. Hecho lo anterior, te comento. Tanto en el Estado 1 como en el Estado 2 existe una ley que señala que la patria potestad se pierde por el incumplimiento de la obligación alimentaria por más de 90 días, sin causa justificada. Sin embargo, en la ley del Estado 1 se agrega que quien haya perdido la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios podrá recuperarla. Claro, siempre y cuando acredite, entre otros aspectos, haber cumplido por más de un año con esta obligación y otorgue una garantía anual. En tanto que en la ley del Estado 2 no se especifica que quien haya perdido la patria potestad por el abandono de sus deberes alimentarios pueda recuperarla. Es evidente cuál de estas dos leyes resulta contraria a la Constitución. 7. Finalmente, te comento que hace aproximadamente un mes, en la República Mexicana, un juez de distrito resolvió un amparo en el que determinó que una disposición del reglamento de una secundaria que establecía que los hombres deberían portar un corte de cabello natural oscuro era inconstitucional, porque vulneraba un derecho, el libre desarrollo de la personalidad. En consecuencia, a ese alumno de esa secundaria que promovió un juicio de amparo a través de su representante, se le concedió el amparo y protección de la justicia federal, para que no se le aplicara la imposición de corte de cabello, aunado a que se dejara sin efecto el reporte y las faltas que fueron registradas en su historial por la falta de corte de cabello. Así que te invito a que revises el reglamento de tu escuela, porque existe la posibilidad de que su contenido sea contrario a la Constitución, sus principios o algún instrumento internacional. Hasta aquí te compartí una parte del pasado que no se ajustó a la Constitución y una parte del presente en transformación, apegándose a la Constitución, a sus principios y a los tratados internacionales. Mi nombre es Luis Antonio Canseco y no te olvides de las siguientes recomendaciones. 1. Suscríbete a este canal para compartirte el contenido de los videos que estaré realizando. 2. Dale un clic donde aparece la campanita para notificarte cuando subo un video. 3. Envíame tus comentarios al número de WhatsApp 044 951 411 85 72.